para todos. Un poco la idea de esta charla es ver cuáles han sido los números de la agricultura o del negocio agrícola de los últimos años, o por lo menos usando las bases que tenemos, calcular cuáles han sido esos resultados y como herramienta de lo que vimos, ver qué decisiones podemos tomar hacia adelante viendo todo lo que pasó en los últimos 6 años. Les quiero dar un tema conceptual antes de arrancar, como cuando hable de conceptos de parte microeconómica, el método de cálculo de un margen, como lo tomamos nosotros, es que el producto bruto es el producto de rinde y precio. Cuando le restamos el costo directo, que serían labores, insumos y todos los costos asociados a la implantación del cultivo, menos el costo comercial, nos daría lo que se llama margen bruto. Voy a hablar en la charla con estos conceptos y por eso se los quiero dejar claros desde un principio. Si al margen bruto le restamos el arrendamiento y la estructura, que la estructura promedio más o menos de las empresas ha estado en torno a los $100 por hectárea, tenemos lo que se llama el margen neto. O sea que cuando hable de margen bruto va a ser antes de arrendamiento y estructura, y cuando hable de margen neto es el margen final después de arrendamiento y estructura para cada cultivo o para cada secuencia. Primero que nada, vamos a tratar de ver qué pasó para atrás. Vamos a estudiar el pasado para tratar de entender qué es lo que nos puede llegar a pasar, o sea, cómo viene el futuro. Este gráfico es la evolución de precio de la soja en Uruguay, es el precio de soja puesta en Nueva Palmira. La fuente es los grupos de comercialización de FUCREA, que son de varios exportadores que han venido sacando precio para poder formar esta gráfica. Esta barra son los promedios, las variaciones mensuales. Y lo que vemos de la soja de los últimos 6 años es que tenemos 4 años con un precio de soja. Pusimos enero a julio como diciendo, bueno, es el momento en el que se da la máxima cantidad de ventas o que los productores fijan gran parte de su producción, de en torno a los 470, 490 dólares por tonelada. Y después 2 años que son el 14-15 y 15-16 con un precio de soja en esos momentos de en torno a los 345 dólares. ¿Qué pasa con el trigo? Como ha sido en los últimos 6 años, vemos que tenemos precios de en torno, salvo el 11-12, por un tema de oferta y demanda local, de en torno a los 300 dólares, y a partir del 13-14 empieza una caída brusca, donde el último ejercicio pasa a valer el 50% de lo que valía hace 3 años. Tenemos una caída también importante en el precio de maíz, muy parecida a la del trigo, donde vemos que a partir de los últimos 3-4 años baja también hasta un 50% de su valor, o sea, de su valor en este momento. Estos han sido los rindes, ya los mostró Juan Pablo, no vamos a entrar en eso, los rindes promedio por cultivo por año de nuestra base de datos con los cuales vamos a calcular los márgenes. Si cruzamos todo esto, que son los rindes, los costos que tenemos de nuestra base de datos, cruzamos las proporciones de cultivos que mostró Juan Pablo hoy y queremos saber, bueno, ¿cuál fue el resultado económico de una hectárea agrícola de los últimos 6 años? Y bueno, antes que eso, ¿dónde se realiza la agricultura de FUCREA? Esto también lo retomo de Juan Pablo. Vemos que en el centro estos 4 años ha estado en torno a las 30.000 hectáreas y ha venido cayendo en los últimos 2. En el litoral norte ha venido en aumento y tuvo una fuerte caída este año. Y después el litoral sur es la zona donde se empieza a hacer más agricultura, que hoy está en torno a las 40.000 hectáreas. Este año, en realidad, esto es lo que da la base de datos, pero sabemos que tenemos un grupo que no tenemos los datos de este año, que son unas 10.000 hectáreas, o sea que imagínense que estos son 40.000 hectáreas los últimos 3 años, o sea, ha sido la zona donde más aumentó el área agrícola. Y entonces lo que les comentaba recién, ¿qué margen dio una hectárea agrícola en los últimos 6 años? Combinando rotaciones de cultivos y demás. Esto es el margen bruto, o sea, es antes de renta y antes de estructura, y para las 3 zonas, centro, litoral norte y litoral sur. Y lo que vemos es que estos 4 años, si uno tenía campo propio, la agricultura era un muy buen negocio en las 3 zonas.
Estos 2 años la agricultura era un negocio tendiente a cero, si uno tenía campo propio, y si estaba en el litoral sur, bueno, podía tener un margen un poco mejor. Ahora, cuando a esto le sacamos un costo de arrendamiento y la estructura, lo que vemos es, estos 4 años existió negocio, era muy bueno, acá había rentabilidades de 15, 20, 18%, y en realidad, estos 2 años existe un resultado bastante negativo, que después vamos a ver a qué factores se debe, ¿no? Entonces, una empresa que, por ejemplo, estaba en la zona centro pagando renta para hacer agricultura y tuvo los RIN de FUCREA y los costos de FUCREA, hizo unos 150, 200 dólares por hectárea este año perdió 300 y este año perdió 100, lo que da en promedio para 6 años de 50 dólares por hectárea. Lo mismo pasa en el litoral norte. Y si vamos al litoral sur, bueno, aparentemente el negocio fue un poco mejor. En torno a los 150 dólares por hectárea de promedio. Fue la zona en la que cuando cayeron los márgenes, cayó menos. ¿Cómo evoluciona? Esto también lo mostró Juan Pablo, pero lo retomo porque es lo que empieza a explicar la razón de los márgenes también, de muchas cosas, y queremos explicar por qué pasa esto, que es cómo evoluciona el área de cultivo, de cada cultivo en la base de datos. Y lo que vemos es, si ustedes recuerdan el 10-11 y el 11-12, el 10-11 fue un año que llovió mucho en invierno y no se pudo sembrar. O sea, había poca área de cultivo de invierno porque no se pudo sembrar directamente. Y el año siguiente, como había mucho rastrojo de soja de primera, se sembró mucha área. Entonces, estos años no los podemos tomar como referencia. Pero si vemos estos últimos 4, el porcentaje de soja de segunda se mantiene en torno al 30%. En el 11-12, 12-13 teníamos más de 20% de gramíneas de verano y eso fue disminuyendo hasta algo más de 10%. Y quien viene tomando el lugar de las gramíneas de verano es la soja de primera. ¿Por qué se da esto? Bueno, vamos a detallar primero en qué zonas se hacen las gramíneas de verano, que esto también lo mostró Juan Pablo, y vemos que en la zona centro era la zona en la que menos se hacía y donde se da la caída más fuerte. En la zona litoral norte es la zona que tiene más proporción de gramínea de verano, que también viene cayendo, y la zona litoral sur, la proporción de gramíneas de verano se viene relativamente manteniendo. Bueno, ¿por qué cae el área de gramíneas de verano? Y es una cuestión económica. Si uno mira el margen neto, vamos a graficar el margen neto, ¿no? Y la zafra y el promedio de maíz de primera, esto es después de renta, después de estructura, o sea, margen neto final. Y lo vemos para la zona centro, lo que vemos es que de los últimos 6 años, o vamos a ponerle 5 porque este año no se hizo maíz de primera en el centro, 3 dan resultado negativo y 2 dan resultado positivo. O sea, si alguien hizo maíz, o sea, en promedio, los grupos CREA que hicieron maíz de primera en el centro los últimos 6 años, perdieron 150 dólares por hectárea. En el litoral norte la tendencia es muy parecida, da un poco menos de pérdida, da menos 71, y en el litoral sur da menos 115. ¿Qué es lo que pasa con sorgo? Y bueno, tenemos una zafra de resultado en el centro, una zafra de resultado positivo, y después, con los rendimientos que tenemos de FUCREA y los costos que tenemos nosotros, lo que hemos visto es que no existe margen positivo para sorgo en el centro, lo mismo pasa en el litoral norte, y lo mismo pasa para el litoral sur. Entonces, si se venía haciendo un 20, un 15% de gramínea de verano, ¿quién pagaba el resultado del sistema? Porque el resultado del sistema daba, si ustedes se acuerdan en el gráfico que mostré recién, un resultado positivo después de renta. Y era la soja de primera. En el centro, quien hizo soja de primera estos 4 años, hizo dinero. Quien hizo estos 2 probablemente haya perdido dinero. En el litoral norte el negocio es un poco mejor que en el centro, lo que da 60 dólares para el centro y 150 dólares para el litoral norte. Y bueno, el litoral sur no ha sido muy diferente el negocio que el litoral norte en promedio, pero ha sido la zona en la cual estos últimos 2 años la soja de primera
ha tenido menos resultado negativo que en las otras zonas. Entonces, vamos a analizar el resultado de soja de primera en el litoral sur, y acá quiero que me entiendan la explicación del gráfico porque es medio complejo de entender, pero dice muchas cosas. Y es, ¿qué explica el resultado de soja de primera en el litoral sur? Y tenemos 4 variables: el costo directo, el rendimiento, el precio y la renta. Y acá lo que vamos a explicar es cuánto significa cada uno en dólares por hectárea con referencia al promedio de los 6 años. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a un ejemplo. ¿Cómo afecta el costo directo de soja de primera el margen? En el 10-11 el costo era menor, entonces significaba $73 más por hectárea. O sea, me aportaba, versus el promedio, $73 por hectárea. El peor año, que fue el 14-15, si ustedes lo recuerdan, es insumos caros, rentas caras, y todavía la soja cayendo de precio a 3.45, fue el año de costo más alto. El costo significó bajar el margen en $88. Y este último año hubo un ajuste grande de costos, lo que hizo subir en $75. Los rindes. Y en realidad, ¿cuánto aporta el rinde en cada año? Y vemos que en el 11-12 se perdieron $200 al margen por rinde. Todos estos años el rinde con respecto al promedio aportó, y el 14-15, que es este rendimiento que mostró Juan Pablo, esa baja en el rendimiento con respecto al año pasado, significó que solo por efecto de rinde se perdieron $125 por hectárea. ¿Se entiende hasta acá esto? Porque es difícil de seguir a veces. Pero lo más importante fue el precio. El precio de los 2 últimos años significó, con respecto a esto, casi $300 por hectárea, ¿no? O sea, esa caída que se ve en el precio significa gran parte de las pérdidas de rentabilidad en el margen. Y bueno, y renta lo que tenemos es que fueron en aumento. Acá hay un salto porque por corrección básicamente el precio de soja y muy asociado a lo que son las rentas en kilo de soja. Y el 15-16, además de ajustes en kilos, hubo también ajustes en dólares y menos kilos, por eso explica un menor costo de renta. Si vamos al litoral norte, lo voy a mostrar rápido, es muy parecido el comportamiento. Lo que sí se ve es que este año, que fue el 14-15, fue negativo el efecto de rendimiento, el resto de las variables son muy parecidas, y si vamos a centro, lo que vemos es que los 2 últimos años fueron muy crudos en cuanto a margen, o sea, por efecto precio, por efecto rendimiento. O sea, estos 2 últimos años, que fue la caída que mostró Juan Pablo en el centro, significaron en el torno a los $100 por hectárea de margen. Y bueno, en la renta el comportamiento es muy parecido. ¿Qué es lo que pasa con el doble cultivo? Si lo abrimos por zona, vamos a no darle bolilla estos 2 años, vamos a usar estos 4 porque ya dijimos que por qué razón había más esa variación de doble cultivo. Si vemos estos 4, vemos que en el área de doble cultivo en la zona centro se ha mantenido en el torno al 30%, en el litoral norte ha venido levemente cayendo, y en lo que es el litoral sur también tiene una leve tendencia de caída. Entonces, ¿qué explica estas caídas en el porcentaje, en el área de doble cultivo en cada zona? Y bueno, ¿qué pasa si evaluamos el margen de trigo por sí solo? O sea, el margen del trigo con la mitad de la renta, con la mitad de la estructura, ¿qué nos da? ¿Cuánto nos aporta el margen este cultivo? Y si vemos en el centro, en realidad es difícil de entender por qué, teniendo un resultado negativo, se sigue manteniendo la tendencia a mantener el 30% de doble cultivo. Si lo vemos en el litoral norte, es la zona en la cual el doble cultivo, o sea, el trigo por sí solo ha tenido el menor margen. Y si lo vemos en el litoral sur, aparentemente el trigo por sí solo aporta margen al sistema. Ahora, cuando analizamos, o sea, uno paga renta y paga estructura por un año, ¿no? Por un año entero. Entonces tenemos que hacer la cuenta del trigo y la soja versus la soja de primera. Y vemos cosas interesantes. Esto es el margen de soja de primera versus el doble cultivo
para el litoral sur, esto ha sido el margen de cebada-soja, donde vemos acá el 14-15 con todos los problemas de calidad, con todos los problemas de rinde que tuvimos para los cultivos de invierno. Esto ha sido el margen del trigo-soja y esto ha sido el margen de la soja de primera. Y en realidad lo que vemos es que para el promedio de los últimos 6 años se ve que el doble cultivo ha tenido mucho mejor resultado económico que la soja de primera. Y si vamos a la zona litoral norte, lo que vemos es que cebada-soja está un escalón por debajo que trigo-soja y que soja de primera. Pero en promedio no se encuentran grandes diferencias en cuanto al resultado económico del doble cultivo versus soja de primera. Y lo otro interesante es que para las dos zonas, el 14 y 15, no importaba si teníamos diversificado entre trigo-soja o soja de primera, porque los dos daban resultado negativo. Esto es para la zona litoral norte o para la zona litoral sur, tanto trigo-soja como soja de primera no fue diversificar el negocio. ¿Y qué es lo que pasa en el centro? Acá es bien interesante. Dijimos que era la única zona que no caía el porcentaje de doble cultivo, pero el margen del trigo había sido negativo. O era un cultivo que no aportaba al margen final. Y en realidad lo que vemos es, cuando vemos cuál ha sido el margen del trigo-soja en el centro, ha sido los últimos 6 años mejor negocio que hacer soja de primera. Eso explica por qué no ha caído el área de doble cultivo en la zona centro. Entonces, hablamos del pasado. Hasta hoy, las gramíneas de verano aportan negativamente al sistema, o sea, económicamente aportan negativamente al sistema, que después, bueno, discutiremos si es mejor antecesor y me da más kilos de soja, si el sistema la precisa para poder ser sustentable, pero desde el punto de vista estrictamente económico, el aporte es negativo. Lo que les comenté recién, en el 14-15, el 80% del área era soja de primera o soja de segunda y ninguna de ambas garantizó resultado positivo. Es más, si vemos el resultado de las gramíneas de verano en el último año, no hay gran diferencia entre soja de primera y las gramíneas de verano. Lo que sí es importante es que si yo hago trigo-soja o soja de primera, ninguna me garantizó un resultado positivo, no diversifiqué por haber hecho una u otra. Y después que hubieron 4 años de buenos negocios, pero muy rápidamente en este negocio se puede pasar a perder. Vimos que cuando vimos cuáles eran las variables que afectaban el margen del cultivo, que rendimiento y precio son las variables que definen el margen, costo directo y renta fueron crecientes y en realidad no son gran parte de las variables que explican el resultado económico. Y después que a estos niveles de precio, con una soja a $350, la corrección de costo directo y de renta tiene que ser muy agresiva para que por medio de costo directo y por medio de ajuste de arrendamiento dé un resultado positivo el negocio agrícola. Entonces, saltamos el capítulo de los resultados hacia atrás y vamos, bueno, ¿qué podemos ver para adelante con todo esto que aprendimos? Si seguimos con un precio de soja de 3.50 y un trigo a 150, no queremos decir que esto es lo que vaya a valer, sino que es, bueno, el precio de los últimos años que nos deja resultados negativos. Los rindes promedio hasta hoy, que los vimos ahí, podrán criticar, son altos, son bajos, estamos abiertos a eso. Y los paquetes tecnológicos que estamos usando hoy, o sea, que tenemos de la base de datos, ¿cómo quedaría el margen antes de renta, ¿no?, para cada zona, para cada secuencia de cultivos? Entonces, vamos a lo grueso. Si vemos el margen de las gramíneas de verano, tanto de segunda como de primera, el resultado antes de renta ya es negativo. Si vemos el resultado de soja de primera, hay zonas en las que parece un margen no muy tentador, hay zonas en las que, bueno, se puede seguir haciendo soja de primera, y hay zonas en las que aparentemente, si podemos de acá sacar algo para repartir entre quien hace la agricultura y el dueño del campo, puede haber negocio. Y lo mismo pasa con el doble cultivo. En la zona centro es un poco más complicado, en la zona litoral norte un poco mejor que el centro, y después en la zona litoral sur aparentemente podemos llegar a tener algo de margen.
Otra forma de verlo es cuánto cuesta o sea, cuánto debería valer el grano para poder tener margen en cada zona. Por ejemplo, para poder tener margen de cebada, esto es el margen per se, no es el margen de cebada soja, en el centro o en el litoral norte, la cebada debería valer en torno a los $200. El trigo, en el litoral norte y en el centro, también. En el litoral sur, 160. El maíz debería valer, dependiendo de la zona, pero en torno a los $200 para que el centro sea negocio. Y en el litoral sur estamos a precios un poco más cerca. Y bueno, la soja aparentemente es el cultivo que nos viene dejando margen. Bueno, ¿cómo nos sentamos con este panorama? ¿Cómo nos sentamos a negociar una renta? Entonces, algunas formas de ver cómo fijar una renta o cuánto vale un arrendamiento en cada una de las zonas es separar del margen, cuando el negocio fue bueno, cuánto se llevaba el dueño de la tierra y cuánto se llevaba quien hacía la agricultura. Y dependiendo de la zona, esto rondaba en torno a los 50, 60% del margen que se quedaba el dueño de la tierra, ¿no? Y el otro era la ganancia de quien venía y hacía la agricultura. Bueno, esto es lo mismo visto de otra forma, cómo ha variado dentro de los años. Lo que sí, esto ha sido con sistemas altamente dependientes de soja. Si uno mira la base de datos, el máximo ha sido 25% gramínea de verano, o sea que el cultivo que daba margen estaba con una proporción importante en la rotación. Y igualmente, más de la mitad del margen se lo llevaba el dueño de la tierra. Entonces, con este criterio, si mantenemos de que el dueño de la tierra se lleva el 50 al 60% dependiendo de la zona, ¿cuánto tenemos para repartir en cada secuencia de cultivos y en cada zona? Y lo primero que vemos es que gramíneas de verano de segunda es inviable fijar una renta porque no tenemos margen. Gramíneas de verano de primera también. En soja de primera, en el centro, me van a echar a patadas si le digo al dueño del campo, che, te doy $19. No. Es un negocio complicado. Es un negocio complicado en el centro también, el del doble cultivo. O sea, acá va a haber que tener una ingeniería muy importante para tratar de mejorar los rindes y para tratar de mejorar este resultado. En el litoral norte es un poco mejor, pero no tanto. O sea, el doble cultivo en torno, dependiendo si es trigo, cebada, soja o trigo, soja, con muy poco para repartir. Soja de primera, $80 de renta también parece poco. Y el litoral sur, si tomamos el mismo criterio, bueno, aparentemente tiene un poco más de renta como para pagar si seguimos manteniendo este criterio. Entonces, para que no nos echen, lo que podemos pensar es, bueno, ¿qué pasa si yo vengo a hacer agricultura en tu campo y vos, dueño de campo, proponeme algo? Si te propongo hacer algo más variable, cosa de que yo no pierda y cosa de que no te ofrezca algo miserable, como puede llegar a ser una renta de estas, ¿no? Porque esto, el costo de oportunidad de la tierra compite con otras actividades, compite hasta con la forestación. Entonces, si nos paramos en el litoral sur, ¿qué ingreso puede percibir el dueño de la tierra si mantenemos la misma relación? Margen, renta, o sea, lo que veníamos hablando recién, pero vamos a hacerlo con una tablita, en función del precio de soja y en función del rinde de soja. Y acá está bueno ver que ahora les cuento, esto es los kilos de soja que se podrían pagar si mantenemos esta relación margen-renta con este precio de soja y con este rinde. Si queremos ver el pasado, por ejemplo, ¿por qué se pagaba en el litoral sur 900 o 1000 kilos de soja? Y porque la soja valía $450, teníamos 2.800, 3.000 kilos de rinde potencial y bueno, le dejaba el 60% del margen al dueño de la tierra y ese 60% del margen era los 800, 900 y 1.000 kilos de soja que se iban a pagar en el litoral sur. Pero hoy, con precios de 330, 360 dólares, o el potencial de rinde tiene que ser muy bueno, o si no, la renta, si sigue siendo una renta relativamente fija, no puede estar más de los 400, 500 kilos de soja, salvo que la soja suba o no. Entonces, capaz que como agricultor se le puede plantear al dueño del campo, bueno, yo te acompaño, pero sí tengo estas dos variables que a mí me ayuden. Si vamos a lo que es la zona litoral norte,
es parecida a la zona centro, pero un escalón un poco más abajo. Si vamos 4 o 5 años para atrás, cuando la soja valía 450 o más dólares, es aquí la razón por la cual se pagaban 600, 700, 800 kilos de soja. Y la zona centro es la más complicada, donde vemos que si no tenemos o muy buenos potenciales de rinde o muy buenos precios, es difícil venir con una propuesta de más de 200, 300 kilos de soja, porque no hay negocio. Entonces, a todo esto, ¿qué están haciendo hoy las empresas CREA? ¿Cómo se preparan para el futuro? Esto, a modo de metáfora, me gustó, no sé si lo conocen, es la tortuga romana. ¿Alguien sabe lo que es? Es una estrategia de guerra que tenían los romanos, que mientras avanzaban se tapaban con escudo, entonces los escudos recibían todos los flechazos, y cuando llegaban al objetivo levantaban la tortuga y ahí salían y atacaban. Entonces, ¿cómo podemos traducir una estrategia de este tipo a una empresa? O sea, y bueno, esto es prepararse, pasar el mal momento lo más atrincherado posible, y cuando yo vea la oportunidad, salgo y la tomo. ¿Cómo podemos hacer para atrincherarnos hoy? Y bueno, bajar el área arrendada por empresa, sacarnos de encima todos aquellos campos que no rinden, todas aquellas rentas demasiado caras, tratar de negociar las rentas como porcentaje o con fórmulas variables, como vimos en la tablita de recién, sentarse a negociar, bueno, cuánto debería valer la soja, cuánto debería rendir, para yo poder pagarte el 60% del margen y darte estos kilos de soja. Ser creativos buscando alternativas de diversificación. Acá, con este objetivo, apareció la colza, aparecieron otros cultivos de invierno, posiblemente empiecen a aparecer otros cultivos de verano, o bueno, o ver cómo hacer para integrar los sistemas ganaderos dentro de los sistemas agrícolas. ¿Qué más están haciendo las empresas? Donde haya potencial, se va a seguir haciendo agricultura. Donde yo tenga la oportunidad de seguir sacando 3.000 kilos de soja, si el precio más o menos me acompaña y la renta también, es posible que se siga haciendo agricultura. Es probable que las rotaciones tiendan a pasturas también, o sea, se está viendo que las empresas están tendiendo a rotaciones con más pasturas. Las gramíneas de verano ocupan solo algunos nichos, por ejemplo los corrales, cuando es por contrato, cuando se está cerca del destino del grano. O bueno, o vimos en las charlas anteriores de que eran los mejores antecesores de soja. Capaz que si hacemos la cuenta de cuántos dólares más nos aporta tener una gramínea de verano como antecesor, y capaz que vale unos dólares más. Se deja de hacer de agricultura en algunas zonas, en algunos suelos, las zonas más marginales, los suelos más marginales que no aportan rinde también. Todo el tema de los puentes verdes, que en un principio se encaró como que lo tengo que hacer porque el plan de uso me lo exige, entonces tengo que tener algo verde ahí, no importa si crece, pero yo lo tengo que hacer porque me lo exige la ley. Y entonces, si vamos a gastar en hacerlo, tratemos de hacerlo bien, tratemos de hacerlo que tenga una buena producción de materia seca, que produzca pasto, y si lo podemos convertir en carne, mejor. Apuntar un poco más al doble cultivo, por la sustentabilidad del sistema, y además porque si vemos el margen de la combinación de los dos, no es mala, que si vemos el margen del cultivo de invierno solamente per se, nos asusta un poco, y tratar de mejorar el manejo de soja de segunda, que es una de las variables que vimos que es muy importante, que existen variables de manejo que permiten mejorar el rinde de soja de segunda. Acá voy a entrar en el tema comercial. Es importante construir el tema precio, y más que nada cuando aparezcan oportunidades. ¿Alguien se asustó con esto? Es el precio de la soja en Chicago, acá estaban los $11 por bushel y acá terminó en los 9.50. ¿Quién se asustó? Levante la mano, por favor. ¿Quién se asustó cuando vio caer esto? ¿Nadie? Bueno, los voy a asustar ahora. El margen neto de soja de primera en el litoral sur antes de renta, en este momento, si lo vendíamos el 100% de nuestra producción, era de $347 por hectárea. En este momento era de $193 por hectárea. Esos son $154 por hectárea de margen, ¿no? Solamente por efecto precio.
Entonces, está bueno tener claro, cuando la soja está en estos picos, decir, bueno, ¿cuánto me deja a mí el margen en este precio? Y si me deja precios que me permitan tener un buen negocio, concretarlo. Y si alguien me dice, bueno, y ya pasó el precio viene, sí, pero se dio acá, o sea, tener claro cuáles son las oportunidades que se nos vienen dando en el mercado y tener claro cómo nos deja parados cada situación del mercado a nuestro margen. Bueno, paso a las consideraciones finales. Si la soja no vuelve a los $400, es probable que el modelo de campo arrendado por el cual se hace el 80% de la agricultura de Uruguay cambie. Y más que nada si no se corrigen las rentas. O se corrigen las rentas o empieza a desaparecer el modelo por el cual se hace agricultura en Uruguay. Es importante ver esto también, que qué porcentaje de las empresas pueden afrontar un año complicado cuando ya vienen de 2 años financieramente complicados, financiar un tercero más. Y probablemente el sistema se beneficie de actores más reactivos. O sea, una de las cosas que vimos es que las rentas, los insumos, todo baja un año después. Pregunta, ¿cómo lo vemos? ¿Estamos ante una crisis de precios o ante una crisis de rendimiento? Este está bueno. Dígame cuántos ven la cara del Don Quijote acá y cuántos ven la cara del Don Quijote acá. Esto es lo mismo. ¿Cómo vemos esta crisis por la cual estamos viendo márgenes negativos? ¿Es precio o es rinde? Y en realidad, si vamos a precio, a lo que llamamos precio bueno de 4.80 y precio malo de 3.50, la diferencia entre los dos es un 27%. Ahora, la diferencia entre el rinde de soja de Fucrea promedio y la investigación, que habla de los 4.000 kilos, es un 40%. Entonces yo les pregunto, ¿estamos ante una crisis de precio o ante una crisis de rendimiento? ¿Tenemos brecha en precio o tenemos brecha en rendimiento? Otra duda que nos queda es, ¿qué va a pasar con la sustentabilidad y la rotación si las gramíneas de verano no dan margen? Las tenemos que hacer por obligación. Tendremos que buscar el margen porque nos permita mejorar el sistema y poder seguir sacando soja, que es hoy el negocio que da algún mango. Y después, esto es importantísimo, ¿no? Todo lo que hablamos en la primera charla, que hay que tratar de mejorar los rindes y sacarse encima todo lo que anduvo mal todos los años para atrás. Las chacras malas, los manejos mal hechos, las siembras tardías, todas aquellas variables que sabemos que nos van a tirar el rinde para abajo, es tratar de corregirlas. La foto parece mejor que el año pasado, o sea, lo que vemos hacia adelante, pero tenemos un año niña por delante, pero venimos otro año más sin la rotación adecuada, venimos otro año más, soja, 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 soja. Un 4% de la base de datos es antecesor pastura. ¿Qué rotación está viendo con pastura? Un 88% es soja. ¿Qué rotación está viendo con gramínea de verano? Otro año más de soja. ¿Qué implicancias tiene eso en el sistema? Y después, bueno, la mochila de 2 zafras pasadas negativas que nos vienen tirando para atrás y a veces nos hacen tomar decisiones que no son las que deberíamos tomar si no tuviéramos esa mochila. Y para terminar, les dejo una frase de Einstein que me parece súper creativa, que hay muchas frases de este personaje, pero esta a mí me encanta, es que no podemos resolver los problemas si pensamos de la misma forma que cuando los creamos. Si creamos la situación de hoy, no pensemos igual que hoy, pensemos diferente. Y bueno, les agradezco que nos hayan bancado estos 40 minutos. Muchas gracias.